el norte de Europa, esa región, y en el siglo XV pues se da una pintura que se llama pintura flamenca, ¿vale? Se le suele llamar los primitivos flamencos. Esa es una concepción de... Hola, Rocío. Claro, es una concepción de que la pintura, el culmen de la pintura fue el Renacimiento, y el que obviamente fueron antecesores del Renacimiento, pues se llama primitivos flamencos, pero bueno. Características generales, pues aquí las tienen ustedes. Es un estilo a caballo entre el gótico y el Renacimiento. Es un estilo artístico donde hay mucha luz, el paisaje importa mucho y hay una profunda perspectiva, ¿vale? Muy bien, nos vamos a quedar asombrados por el nivel de detallismo, lo meticuloso que era y la capacidad técnica para hacer detalles minúsculos. Más cosas, desarrolla un nuevo tipo de pigmento que es la pintura al óleo. El nombre viene de la sustancia con la que se aglutina el pigmento. Cuando era el huevo era pintura al temple, ahora es un aceite, así que se llama pintura al óleo y siguen pintando sobre tabla. Así que la técnica es pintura al óleo sobre tabla. Extremo naturalismo, intentan que la pintura se parezca lo más posible a la naturaleza, a la realidad. Frente al resto de Europa, que predomina la pintura religiosa, aquí vamos a ver que hay una clientela, que es la burguesía, que hace encargo, y por eso importa el retrato y los donantes, ¿no? Y la pintura flamenca destacan, vamos a poner así, 4 autores, aunque son más de 4, pero bueno. Los hermanos Van Eyck, Jan y Hubert, Van der Weyden, Patinir y el Bosco, ¿vale? ¿A qué se refiere con lo del donante? El donante, la persona que encarga la obra, son obras de encargo, ahora vamos a ver, mira, lo se ve muy bien aquí. De los hermanos Van Eyck tenemos esta obra que, por cierto, cae mucho en los exámenes, que se llama Políptico de la adoración del Cordero Místico, de la Catedral de Gante, o también se llama el Políptico de Gante. ¿Por qué se llama políptico? Porque cuando tienen 2 tablas se llama díptico, si tienen 3 tablas se llama tríptico, y si tienen muchas tablas, pues muchas tablísticos no vale, pues políptico, ¿vale? Políptico. ¿Por qué se llama de la adoración del Cordero Místico? Porque el tema central es la adoración del Cordero. Y de la Catedral de Gante, porque se encargó para una capilla de la Catedral de Gante y sigue allí. Así que no se ha movido en 500 años. Bueno, como decíamos, normalmente se le ponían bisagras. ¿Y qué se podía hacer? Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Normalmente el políptico estaba cerrado y en las festividades pues se abría. Vale, ¿cuál es el tema central con el políptico cerrado? Este está cerrado ahora mismo. Los ángeles y arcángeles. ¿Cuál es el tema central? Un ángel y una muchacha con una paloma en la cabeza. La anunciación. La anunciación es cuando el ángel se le presenta a la Virgen y le dice que va a ser madre de Dios, ¿vale? En la parte superior tenemos aquí 2 semicírculos. Aparecen 4 personajes que son profetas y sibilas. La sibila quiere decir, es el femenino de profeta. ¿Se puede decir profetisa? Sí. Se puede decir profetisa, pero no mola mucho. El femenino de profeta es sibila, ¿vale? Así que aquí tenemos a 2 profetas y 2 sibilas de la antigüedad y del Antiguo Testamento que predijeron el advenimiento de Jesucristo, la llegada de Cristo a la tierra. Si os fijáis, ellos miran hacia abajo, dirigiéndonos hacia dónde? Hacia la escena principal, que es esta de aquí. Estos de aquí son los donantes, es decir, las personas que pagan a los artistas para que hagan la obra. ¿Y la estatua del medio? Oye, ¿por qué no me dejas salir de esto de aquí? Ajá, ¿qué he hecho? Escape. Sí, si le doy no escape. Eso será lo único que hay. ¡Socorro! No tengo ni idea. Bueno, pues yo iba
se viera más, con más calidad, pero no sé. Bien. Bueno, pues nos vamos a conformar con esto, ¿vale? Lo siento. Bueno, en Moodle he puesto un enlace a Wikipedia porque nos dicen los nombres de los donantes, nos dicen muchos pequeños detalles de la obra, como una obra que queda en los exámenes, pues lo pongo ahí, lo podéis consultar en Moodle, darle al enlace y ya está. Pone Políptico de Gante. Estos de aquí son San Juan Bautista y San Juan Evangelista, estos dos. Y bueno, novedades. ¿Qué se ve aquí? ¿Qué diferencias hay respecto a la pintura previa? ¿En qué hay que fijarse? Color, dibujo, luz, perspectiva, profundidad, composición, técnica y tema. ¿Qué ha pasado? Hay bastante profundidad. Hay mucha más profundidad que antes, mucha más perspectiva. ¿Cómo se consigue? Pues porque las cubiertas, el tejado está dibujado en perspectiva. ¿Y qué se introduce al fondo? Unas ventanas, unos arcos que dan a la ciudad, lo cual tiene muchísima más perspectiva que anteriormente. Más cosas, ¿el color destaca? Sí. Bueno, yo no veo. Exacto, desde el punto de vista cromático, los colores no destacan ningún color en especial. Bueno, el de los personajes sí. Sí. Destaca, si acaso, el color de los donantes, es decir, el artista dirige la atención hacia quien paga, aunque el tema central sea la anunciación. Bueno, este es el políptico cerrado, la parte externa. ¿Cómo es por dentro? Pues cuando abrimos el políptico, mira, hay un contraste enorme en el color, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Es todo mucho más. Tenemos colores mucho más intensos, unos rojos muy destacados. Vamos a empezar por aquí arriba. ¿Quién puede ser este señor? Un pantocrato, un dios en majestad, su trono. La mano izquierda no tiene las sagradas escrituras, pero tiene un cetro, que es un símbolo también del rey. La mano derecha bendice, presenta una corona, es un pantocrato. Virgen, San Juan Bautista, un tema muy propio de la Edad Media, la deesis, ¿no? San Juan Bautista y la Virgen. Muy bien, aquí no se aprecia bien, pero son ángeles cantando, tocando instrumentos musicales, un coro. Y al fondo, un hombre y una mujer desnudos. Adán y Eva, ¿quiénes van a ser? Que se tapan y tienen vergüenza. Muy bien, el hecho de que tengan vergüenza nos indica que ya han cometido el pecado original, ¿no? Y han sido expulsados o van a ser expulsados del paraíso. Vale, y el tema central, lo tenemos aquí, en realidad es la adoración del cordero místico. Aparece un cordero, está sobre un altar y todos estos personajes que aparecen a su alrededor están como rendiendo pleitesía al cordero. Me gustaría salir de aquí para poder ver la imagen, no me acuerdo. Oye, ¿qué hago? Si hago un control al suprimir. Apágalo y enciéndelo y ya está. Apagarlo y enciéndelo. ¿Qué va? Mira, control al suprimir. Nada. Qué desilusión. Acaba el tema. No tiene gracia. Bueno. Aquí aparecen por distintos grupos, distintos personajes. Aparecen miembros de la iglesia, aparecen otro grupo de judíos y paganos, aparecen caballeros también. Digamos que muestra la victoria del Cordero del cristianismo sobre distintos grupos sociales, tanto de la iglesia como paganos, judíos, personas que no pertenecían a la iglesia, caballeros, etc. Bueno, esto cae mucho en los exámenes y es fácil de reconocer, la parte buena es esa, ¿no? La fecha, pues 1430, los autores, los hermanos Van Eyck, Jan y Huber. Pero entonces, ¿qué significa el cordero? O sea, la religión. Si tú te fijas, si te acuerdas de los comienzos de este tema, los griegos tenían un personaje que llevaba un cordero sobre los hombros, el moscóforo, y ese tema pagano lo tomaron los cristianos como Jesucristo buscando a las ovejas, como si Cristo fuera un pastor de las ovejas
y las ovejas para los creyentes. Entonces, un joven con un cordero, o el tema del buen pastor, es un tema muy típico del cristianismo, ¿no? Eso llega a tal punto que si has estado en misa, si vas a misa de vez en cuando, ¿qué se dice en la misa? Dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Se llega hasta tal punto que fíjate, aquí tenemos un cordero, tenemos los ángeles con los símbolos de la pasión, la cruz, esto parece el látigo, y es un símbolo también de la Eucaristía, de cuando te dan la hostia consagrada durante la misa. Un tema teológico, religioso, ¿no? Y estos grupos, lo que hemos dicho, estos grupos de aquí son de carácter religioso, llevan las palmas, como el Domingo de Ramos, que se ponen las palmas en las casas. Estos son religiosos. Estos de aquí son personajes femeninos, estos son paganos y judíos, y todos están, digamos, rendiendo pleitesía al Cordero. Popular. Muy bien, de Jan van Eyck tenemos este retrato de la Virgen del Canciller Roland, está en el Museo del Louvre, y si nos fijamos, ¿qué ha cambiado? A ver, luz, color, profundidad, dibujo, composición, técnica y tema. Más o menos, yo creo que Hay mucha luz. pero Se ve que la luz entra del exterior. hay bastante más profundidad Hay como un poco arriba. en cuanto... Si nos fijamos en las sombras, para ver la luz hay que fijarse en las sombras, hay una luz que viene como de la parte superior porque les crea sombra debajo del cuello de los personajes, ¿no? Los colores son más vivos. ¿Qué colores destaca? El manto de la rojo. El rojo del manto de la Virgen y el azul del reclinatorio en el que está el canciller Roland rezando. Se retrata a sí mismo con la Virgen delante rezando. Muy bien, composición. Equilibrada, hay un eje claro por la que forman las ventanas a un lado y a otro, la Virgen, el canciller. Profundidad o perspectiva, doña Salva. Hay mucha sensación de perspectiva porque dibujan la ventana y la ciudad por detrás. Exacto, muy bien. Fijaros las baldosas del suelo en perspectiva, cómo contribuyen a aumentar la sensación de profundidad. Muy bien, más cosas. El dibujo se centra en la baldosa del suelo. Las baldosas, los rostros, las manos. Y los detalles de la arquitectura. No podemos poner fotos de mayor calidad, pero los pintores flamencos eran muy detallistas y son muy precisos en el dibujo. Es una pena que no podamos poner imágenes de mayor calidad, pero bueno. Esto es de Jan van Eyck, 1435. Entonces ahí ponemos que el dibujo es muy importante porque son muy detallistas y lo vemos en algunos aspectos, pero se ve en casi todo el cuadro. Sí, totalmente de No se acuerdo. centra solo en los rostros. Totalmente de acuerdo. Muy bien, esta también cae mucho en los exámenes. El matrimonio Arnolfini. Este muchacho se llamaba Giovanni Arnolfini. Arnolfini. Todo el mundo lo escribe mal siempre, no sé por qué. Arnolfini. Y se casa con esta muchacha, que pasa a ser la señora Arnolfini. Tiene su nombre. En el Moodle tenéis la entrada de Wikipedia, podéis ver los nombres. Es una pena que no podamos entrar ahora. Muy bien, ¿quién se anima? Color, dibujo, composición, perspectiva, luz. Bueno, pues resalta sobre todo el tono tan intensificado del vestido de la mujer. Muy bien. Luego la luz se ve que proviene de la ventana. Vale. Se concentra sobre todo la luminosidad de los rostros. Vale. Ve tachando. Color, luz. Tiene Eso en orden, ¿no? la composición es equilibrada, Claro. se ven los personajes simétricos que están ahí en el medio. Muy bien. Si nos fijamos, la lámpara y el espejo que hay en el fondo y el perrito que hay aquí, que no se ve bien, es un perrito, ejercen como eje, ¿no? Y a un lado y a otro el matrimonio, y
si te fijas, la cama con dosel y la ventana. La composición está bastante equilibrada. Más cosas. La perspectiva, pues hay cierta profundidad, no se aprecia bien porque realmente no hay un paisaje que lo colabore. Bueno, pero la habitación sí se representa, la cama da profundidad, la ventana da profundidad y sí, ¿no? Dentro de que es una escena de interior, pues sí se representa con profundidad y perspectiva. Esto de aquí es un perrito, no se ve bien, esto de aquí son unos zuecos. Los zapatos de madera que se emplean en el norte de Europa se llaman zuecos. Bueno, muy bien. Técnica, óleo sobre tabla. Y tema, pues el tema es una escena de matrimonio. Se ha hablado mucho de la simbología de los distintos elementos del cuadro. En internet podéis leer mucho sobre ello, pues se hablan de diversas cosas. Por ejemplo, se representan naranjas. Pues claro, en el norte de Europa, la naranja, que es un producto mediterráneo, pues es un producto caro y escaso, ¿no? Con lo cual puede ser un símbolo de riqueza por parte de la familia. Hombre, las vestimentas de ambos personajes denotan que no era un matrimonio burgués, adinerado, ¿no? Que tenían dinero. Más cosas. La cama con dosel, pues un símbolo del matrimonio. El hecho de que ella se lleve la mano al vientre y pudiera estar embarazada, o puede ser un símbolo también de fertilidad. El perro puede ser un símbolo de fidelidad. Está todo tremendamente analizado en internet. Hombre, son interpretaciones muy relativas, pero bueno, ayudan, ¿no? O pueden ayudar a la interpretación del cuadro. Y esto de aquí es una pena que no podamos verlo, porque es un espejo en el que se representa la escena que se está viendo al otro lado. Aquí se ve, no se ve bien, pero se ve una puerta, hay unos personajes y se ve la espalda de los retratados. Pero como no podemos escapar de aquí, no sé lo que he hecho, pues no lo vemos. Y entonces, ¡Anda! Podemos escapar. el matrimonio eran los donantes. ¿El matrimonio era qué? Quien había pagado por el cuadro, ¿no? Sí, es un retrato del cargo, claro. Oh, y ahora no escribe. Pero si es un retrato de cargo, no son donantes, porque es para ellos. Claro, exacto, sería un encargo, ¿no? Anda, por eso no funcionaba, porque estaba quitado. Con razón. Bueno, ahora a que se me ha mejorado. Sí. ¿No? ¿Que no te gusta? ¿Oh? Está bien, pero no me atrae. Aquí está mejor ahora sí. Es el gato, el perro es moralista, Es un perro. Sí, pero cuando decimos que esta gente son detallistas no nos referimos a esto, sino a algo que va mucho más allá de ser detallista. ¿Qué es esto? Es decir, este es el espejito que está detrás. El espejito tendrá unos centímetros. El espejito es así de pequeño. Y sin embargo, se ve esto. Es decir, se ve Matrimonial Norfini, la habitación en sentido especular, ¿no? Es decir, invertida. Y se ven aquí unos personajes, ¿se ve o no se ve? Una puerta de el hecho de que el espejo esté como en forma de ojo de pez. Sí. Y después, en el espejo hay unas escenas de la Pasión de Cristo, un Vía Crucis. Esto de aquí creo que son escenas de 1 centímetro. Entonces, cuando hablamos de que eran detallistas y minuciosos, estamos hablando de que eran increíblemente detallistas y minuciosos. Deberían pintar con unos pinceles, no sé cómo serían capaces de hacerlo. Pero esto tiene 1,5 centímetros. ¿Y quiénes son los que están detrás, o sea, lógicamente, del matrimonio? Buena pregunta. No se sabe. Mira, mide 5,5 centímetros, mide el espejo.
Y las escenas de la pasión miden 1,5 centímetros. Eso es esto. Eso es, mira, la lámpara, por ejemplo, es decir, Joder. cuando decimos que la pintura es detallista, minuciosa, preciosista, es que fíjate la lámpara, es precioso. Aunque no nos guste, pero bueno, hay que apreciarlo. No, hombre, a mí me gusta en general la idea del cuadro. Ya. Está guapísimo el Ya no cuela. No la regué. Ya no se puede hacer. Bueno, dentro de los primitivos flamencos también está Roger van der Weyden y de él vamos a hablar sobre todo de este descendimiento que está en el Museo del Prado. Muy bien, ¿en qué hay que fijarse? Luz, color, dibujo, profundidad, composición, técnica, tema. Juan Carlos está deseando, Juan Carlos está deseando. ¿Y está resultado? Empieza por donde quiera. Es equilibroso, no mola. Equilibrado mola más. La composición es equilibrada. ¿Qué se utiliza como eje de la composición? A Cristo. Bueno, La cruz, no, exacto. La cruz y el cuerpo de Cristo, digamos, inclinado, ejercen como eje de la composición. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El mismo número de personajes a ambos lados. No me yo me he fijado como que... No sé, que está avanzado ya. Está sacando, venga. esa es la Virgen, ¿no? Porque tiene el mantón azul y está como... Mira. Tiene mucha control. Venga, Carlos. Color. ¿Qué colores destacan para ti en el cuadro? Los vestidos de los personajes. ¿Qué colores son? El azul, el rojo. El azul del manto de la Virgen, el rojo del personaje que la sostiene, el blanco del cuerpo de Cristo, ¿no resalta? Sí. Sí, lo que más no. Y también destaca El mantón. el fondo dorado, que todavía no estamos en el Renacimiento, es gótico y quedan algunas reminiscencias góticas. Muy bien, composición, Pero a ver, tienes que explicar una cosa. color, luz, don Carlos. Hay que fijarse en las sombras. Mira el cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué hay una calavera ahí? ¿Dónde están? Espérate. Ah, No vale, corras tanto. Mira el cuerpo de Cristo. ¿Tiene sombra o no? La parte inferior del cuerpo de Cristo está oscura, con lo cual si hay sombra, hay un foco que está en lo contrario. En la parte superior de la obra, ¿no? Arriba a la derecha, hay un foco de luz. Vale. Más cosas. Dibujo. Perspectiva. ¿El dibujo dónde se centra? Cuerpo de Cristo, rostro de los personajes. ¿Y la perspectiva a profundidad, Carlos? Y en los detalles de la ropa. La superposición Solamente mediante la superposición, porque podría haber un paisaje detrás, que no existe. Muy bien, técnica, te la digo yo, pintura al óleo sobre tabla, tema, el descendimiento de Cristo, Cristo muerto y lo bajan de la cruz. Doña Ana, ¿qué nos va a contar? Yo pienso que de la túnica roja, como es uno de los que destacan, porque la túnica roja es ahí un punto de color muy fuerte. Yo pienso que es Juan, Sí, contraste con el azul de la Virgen, que son colores opuestos, como decirlo, Sí. complementarios, entre comillas, porque no son completamente complementarios. Y luego con el blanco de Muy bien, Yo la no, verdad. sé, yo no sé si me voy a ir por los cerros de Úbeda, pero yo creo de que eso es una cruz. Claro, está en la cruz. No, pero me refiero al exterior, a lo que viene siendo la composición fuera del cuadro. Creo que es como una cruz y como que Cristo ha muerto, pero en realidad estamos todos muertos. Oh, Están todos muertos. Me he ido como los... Es que hay una calavera ahí, entonces como Nuestro Señor ha muerto, pues entonces hemos muerto todos, es que están todos idos, están todos pálidos ahí. Ah, hostia, Y la calavera. Y esa nadie quitadas. A ver, yo creo que hay una calavera porque es un monte en el que se sacrifica gente. Ya, pero tú ves el monte. No, pero sé que está. Ya, hombre, en el claro. Calvario. Sí, claro, y sabemos que María tiene un color de piel, carne y está blanca.
El que se ha muerto es el hijo. Su hijo. Ostras, pero le ha dado un... ¿Y quién es la monja? ¿Quién es la monja? Es verdad, porque hay monjas. ¿Hay una monja ahí? Arriba del medio. Bueno. En ese momento fue como un símbolo de la Vale, iglesia. Patinir es un artista curioso porque en realidad es un paisajista, pero del siglo XV, ¿no? Aquí vemos que la Virgen y el niño son el tema central, pero son la excusa en realidad, ¿no? La excusa para hacer un paisaje con una gran perspectiva. ¿Perdón? ¿Esto de aquí? No, abajo. O sea, Esto de aquí. hay una figura. Es verdad, hay un Hay señor una persona ahí. atrás. A la izquierda de María, a la izquierda de María. ¿Uno bañándose? No sé qué es. Al lado de la ciudad, abajo hay un hombre, o parece ser un hombre. ¿Y si es un duendecillo? ¡Qué mierda ese! Muy bien, y este les va a gustar mucho a ustedes. Obviamente no. Este muchacho se llamaba Bosch y tiene una obra muy famosa que es El Jardín de las Delicias y vamos a pararnos un poquito a hablar de ella. Vamos allá. No sabes dónde mirar. Es como el Guernica, ¿sabes? Que hay un montón de cosas y es como... Por dentro. Sí. Vale, ¿cómo se llamaba el muchacho? Se llamaba Como la colonia. Jerónimo y Hieronymus Bosch. A mí me recuerda a los electrodomésticos. Es verdad, que se llaman así. ¡Ay, qué fuerte! Y en castellano se le haya sobrellamado, se le ha puesto el apodo de El Bosco, ¿vale? Fíjate qué cara tenía de susto el pobre. Las manos son típicas de las brujas de sangre. Bueno, el Jardín de las Delicias es un tríptico. ¿Qué quiere decir tríptico? Que tiene tres partes. Tres tablas, además, igual que le pasaba al políptico de Gante, se puede abrir y se puede cerrar. La fecha, muy facilita, 1500, muy redondita. Autor, el Bosco. Técnica, la típica de los flamencos, óleo sobre tabla. Tamaño, 380 centímetros por 220, es decir, 4 metros por 2. ¿Eso cuánto es? Pues 4 metros es como esta pared y 2 metros es como un poco más pequeño que esta pared, pero pedazo de tríptico. El tamaño de que sabérselo, ¿no? No, pero muchas veces vemos obras que son así y obras que son como esta pared. Pues ahora en pintura, en los temas siguientes, vamos a ver el tamaño un poco por tener referencia. No hay que ser. Bueno, cuando cierra uno el tríptico que se ve, ¡pum!, se ve esto. El tríptico cerrado se ve esto. Color, poco color, poca composición, poco de todo. Se supone que representa la creación de Dios del mundo. El tercer día Dios creó la tierra con los animales y las plantas, pero no, el hombre, por ejemplo, no estaba todavía. Aquí arriba a la izquierda hay una pequeña representación de Dios, pero vamos, realmente cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Es realmente, vamos, no tiene mucho interés el exterior del tríptico. Sin embargo, cuando vamos al interior, pues mola más. Por ejemplo, en el tríptico tenemos un panel izquierdo, un panel central y un panel derecho. En el panel izquierdo, ¿cuál será? Vaya por Dios. ¿Cuál será el tema central? No. Panel izquierdo. Adán y Eva. La creación del hombre, Adán y Eva. Eso sí, dentro de un paisaje un poco extraño, por ejemplo, aparecen seres fantásticos como unicornio y también aparecen seres, ahora vamos a ver mejor en las otras tablas, aparecen seres extraños que mezclan a distintos animales que son difícilmente identificables. Ay, ese se está comiendo una rata. Es esa torre, ¿no? La tabla central
representa la lujuria. Y la pregunta es, ¿qué es la lujuria? El mundo Un pecado. El pecado. Es un pecado capital, un pecado mortal, ¿no? Como dice. el deseo carnal. El deseo carnal, la lujuria, muy bien. Vamos a intentar... Pero es como, a mí me transmite como, Angustia. no angustia, sino como una representación del futuro, con el fondo, No, es un así con naves redondas. Es como los sueños de Freud. Es que, Con la que sí, ¿No no, te imaginas hacerlo? madre mía. con la princesa de los Yo creo que me lo pintarlo para un puzzle, así de claro. Si es que nada más, si es que todos son blancos. No, porque hay algún negro, mira. ¡Es verdad! Tanto quejarse. ¡Ay, otro allí! Sí, no, sí, la pinta. ¿Has visto? Vale. Pero ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno, el que está así boca abajo. Sí soy. Está... ¡Qué guay, por favor! Pero madre, pero eso qué es eso. Y un pez gigante. Es un animal que cuando da la vida tú dices, hay que recrear ya. ¿Y qué quiso demostrar? O sea, ¿con qué fin? Pues la lujuria. Pero- de gente, vamos. Tiene un arnete dentro de un arnete. Pero por favor, hostia, qué bueno eso, pero por favor, ¿eso qué es? Esa burbuja... Escúchame, tío. ¿Has visto el otro? ¡Ay, mira el búho! ¡Qué Tú lo guay! tienes dentro. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ¡Qué bonito! Anda, que dice que estoy asfixiado a mí de la concha. Estoy asfixiado. Hombre, si lo pintas así. mira los pajaritos! La gente se me encima de los pájaros. Estos son grifos, ¿verdad? Son Sí. animales fantásticos, pero también es curioso porque hay animales muy reales, ¿no? Como una cabra, y al lado parece un grifo, los personajes desnudos encima, unos masculinos, otros femeninos, otros aparecen pues tocándose o realizando actos sexuales, bueno, hay todo tipo de escenas. Y otra vez tenemos un paisaje medio fantástico, extraño, con estas La estructuras princesa. que no se sabe muy bien qué consisten. Bueno, ¿Sabes tercera, la Utopía? Y eso no tiene Hombre, nada a que ver, ver. es creativo. Eso es de noche o algo. Creativo, ¿eh? No, es el tercera tabla representa el infierno. Es como una ciudad que se está quemando, pero en la parte inferior esto Quiero ver. ¡Ay! ¡Es la misma lujuria! es- En el infierno hay también lujuria. esto de aquí parecen dos orejas, pero con una navaja, ¿no? Un Sí. filo cortante. Esto de aquí parece un ser humano, pero está despiezado, ¿no? Porque aquí parece un torso, lo que parecen unos brazos, un rostro extraño. Y aquí Bueno, vamos a abajo, la parte de abajo porque es que la parte de abajo, por favor. este de aquí abajo es como una especie de insecto hormiga, pero que está sobre un trono, que está devorando seres humanos. Por cierto, parece que esos pájaros salen del culo del personaje. ¿Has visto que tiene la trompeta en el culo? Y sale, aquí sale una burbuja de la que se van saliendo también los... Qué cosa. Ese señor toma un sueño. Aquí hay un cerdo con una toca como la de una monja, no sé si os fijáis. Ah, mira, ese bicho me parece lo más extraño del mundo, el rosita. El que está al lado del puntero. Sí. Esto de aquí parece un conejo Sí. que lleva un... Esto parece esto que utilizan los Sí. barqueros, ¿no? Para mover las barcas. Y en el otro lado parece que lleva un instrumento musical. Y a la vez parece que lleva un cadáver, ¿no? Lleva un... Sí. acogido por los pies a alguien. Aquí aparecen unos naipes, unas cartas. Bueno, esto... Dime que esto no entra en selectividad, porque como me dio selectividad del panel, me tengo que media selectividad del escribir. A mí me recuerda a esa del País de las Maravillas. Parece a mí que sí que Ah, que cae. sí, a mí también me lo recuerda, qué curioso. Bueno, a mí me recuerda. Esto cae en selectividad. ¿Cuál? Un año cayó, pero no suele caer. Hombre, imagínate la que barazo que es eso. Voy a describir qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué
Pues mira, pues yo creo que es mejor que salga una cosa sin selectividad. ¿Sabes por qué? No, ¿sabes por qué? Porque vas a saber escribir algo. ¿Sabes? Porque tema hay para aburrir. Bueno, este de aquí también del Bosco se llama El carro de Heno y la estructura es muy parecida a un tríptico. La creación de Adán y Eva en varias escenas, el infierno de nuevo, y aquí lo que pasa es que el carro de Heno se ha interpretado como que el que está arriba del carro es como si consiguiera el placer, entonces todo el mundo quiere llegar a la parte alta. Bueno, pues ya está.